Bienvenidos a todos que están hoy conmigo. Espero que estés listo para recibir lo que Dios ha puesto en mi corazón para ti hoy. Agarra tu Biblia, agarra un bolígrafo, un lapicero, lo que tengas para escribir lo que Dios te va a hablar a ti hoy. Espero que estés listo para recibir. Vamos a ir hoy a San Marcos 16 y vamos a comenzar en verso 15. Y quiero compartir contigo lo que Dios ha hecho en mi vida. Hace 3 años atrás empezamos a hacer un grupo de evangelismo en nuestra iglesia. Y lo que hacemos es que todos los sábados vamos a una tienda, vamos a un parque, vamos a algún lugar a ir a buscar a personas y compartir el evangelio de Cristo con personas. Y te digo y comparto contigo hoy que la primera vez que nosotros fuimos a una tienda, estaba con una amiga mía y por 40 minutos lo único que hicimos fue caminar por toda la tienda. Estábamos tan nerviosas, estábamos tan tímidas, no sabíamos qué decir, no sabíamos cómo las personas iban a reaccionar, no sabíamos si nos iban a sacar de la tienda, si iban a llamar a la policía y nos iban a sacar porque estábamos hablando de Jesús. Estábamos tan nerviosas que por 40 minutos lo único que hicimos fue caminar alrededor de la tienda y tratábamos de ir a hablar con alguien y nos regresábamos y nos volteábamos y íbamos a otra tienda. Fue una experiencia inolvidable que todavía me recuerdo, pero quiero compartir contigo que la primera vez que hablamos con una persona sobre Jesús y lo que Jesús había dicho en nuestras vidas o hecho en nuestras vidas, wow, yo todavía me acuerdo de todas las personas que he compartido el evangelio con ellos. Y a veces pensamos que nos van a rechazar, a veces pensamos que nos van a gritar, a veces pensamos que no sabemos lo que vamos a decir. Pero cuando abrimos nuestra boca y dejamos que Dios nos las llene y compartimos el amor de Dios con aquellas personas que la necesitan, las personas que han llorado enfrente de mí, las personas que han dicho que esta mañana yo estaba orando para que Dios me enviara una respuesta. Esta mañana yo estaba orando porque necesitaba ir a una iglesia. Y yo fui la que hablé con ellos y yo fui la que pude experimentar el amor de Dios por las personas que están perdidas, por las personas que no saben que hay un Dios que los ama. Hay un Dios que tiene un propósito para ellos. Y yo pude ser la voz de Dios en esta tierra para aquellas personas que están perdidas. Y hoy quiero compartir hoy contigo y mostrarte en la palabra de Dios que Jesús quiere que anunciemos sus buenas noticias, que anunciemos su evangelio, que anunciemos que Él tiene un propósito para nosotros. Y es lo que quiero que veamos hoy. Vamos a ir a San Marcos 16. Y este es Jesús hablando a sus discípulos antes de que se fueran. Y les dijo, y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Y por todo, di todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Quiero que paremos en ese versículo un momento, porque esto es lo que Dios me ha dicho. Es a todo el mundo, es a toda criatura. A veces nosotros decidimos a dónde queremos ir y decidimos con quién queremos hablar y decidimos con quién queremos compartir el evangelio. A veces decimos que esas personas no necesitan a Dios, esas personas porque como se visten de cierta manera o hablan de cierta manera o van a ciertas partes o están en ciertas situaciones o han hecho de todo lo que han hecho, no merecen a Dios o no necesitan a Dios o no quieren a Dios, y asumimos que por la forma en que hablan, por la forma en que se visten, por la forma en que han estado en su vida, asumimos que no quieren nada que ver con Dios. Pero en realidad, las personas que yo he hablado en las tiendas, en las calles, que a veces yo he pensado, ellos no quieren nada con Dios. Había una persona una vez, estábamos echándole gas a un carro, estábamos echándole aceite a un carro. Y una vez había una señora que se veía bien enojada, se veía bien que estaba de mal humor. Y lo primero que yo dije fue, wow, ella nos va a gritar. Si yo voy y hablo con esa persona, nos va a empezar a gritar, va a empezar a decir un poco de cosas a nosotros. So yo no quería ir a hablar con ella. Pero Dios me dijo, ve y habla con ella. Y le dije, ok, voy a ir a hablar con ella. Se ve enojada.
y me va a decir un poco de cosas, pero ok. So fui y empecé a hablar con ella. Le dije, hola, hoy estamos dándole gas gratis a su carro y queremos pagar por su gas. Y ella empezó a gritar, pero lo que empezó a salir de su boca fue gloria a Dios. Yo necesitaba hoy esto. Le doy gloria a Dios. Y estábamos en medio de una gasolinera. Y todo el mundo se paró y empezó a vernos a nosotros. Porque esta señora estaba gritando y danzando y dando vueltas. Y estaba tan emocionada de que Dios había tocado su vida hoy. Y en ese momento yo me di cuenta. Todo el mundo necesita escuchar de Dios. Todo el mundo está hambriento por Dios. Todo el mundo está buscando a Dios. Y a veces nosotros decidimos en nuestra mente, porque personas se ven de un lado o se ven del otro, decidimos que no merecen escuchar el Evangelio. Pero todo el mundo está hambriento y buscando de Dios. Y esto es lo que quiero compartir contigo. Seguimos en San Marcos 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué son estas señales? ¿A quién le siguen estas señales? A aquellos que creen. ¿Que creen en qué? Que creen que hay un Jesús que murió por ellos y le ha dado toda autoridad a ti y a mí para echar fuera demonios, para llamar a aquel que está enfermo y que sea sanado, para hablar en nuevas lenguas, para profetizar. Aquel que cree que hay un Dios que te ha llamado. Estas señales lo siguen aquellos que creen. Wow, nada más tú y yo necesitamos creer. Creer que Dios nos ha llamado, que estamos ungidos por Dios para ir y anunciar las nuevas noticias, las buenas noticias del Evangelio. En la Nueva Traducción Viviente dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. Las buenas noticias a todos. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Vamos a ir a Isaías 53, comenzando en verso 4. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuáles son las buenas noticias del Evangelio que quiero compartir contigo hoy? Es que hay un Jesús que murió por ti y por mí. Hay un Jesús que fue a la cruz, que cargó tus aflicciones, que cargó tus enfermedades, que cargó tus dolores, que cargó tus problemas, que cargó tus enfermedades, que ha cargado el dolor de esa vida para que tú y yo no tengamos que sufrir. Hay un Jesús que dijo que tú y yo éramos tan valiosas, somos valiosos para Él, que tenemos un precio tan alto, tenemos tanto valor. Hay un Jesús que dijo que tú y yo tenemos tanto valor que decidió morir por ti y por mí para que tengamos vida eterna, para que tengamos sanidad, para que tengamos libertad, para que no tengamos enfermedad, para que tengamos todo lo que Él nos ha prometido. Esas son las buenas noticias del Evangelio, que hay alguien que decidió dar su vida por mí para que yo no tenga que sufrir, para que yo no tenga que estar enfermo, para que yo no tenga que estar en pobreza, para que yo no tenga que estar tormentada en mi mente. Esa persona se llama Jesús y esas son las buenas noticias que tú y yo debemos ir y compartir con otras personas. Que hay un Jesús que murió por ti y por mí, que cargó todas nuestras enfermedades para que tú y yo no tengamos que pasar por eso.
Esas son las buenas noticias del Evangelio. Eso es lo que compartimos con las personas en la calle. Eso es lo que hacemos. Y quiero mostrarte qué fue lo que Jesús dijo en San Lucas 5, verso 29. Estamos hablando de que estamos predicando el Evangelio a toda criatura. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, habían personas que pensaban igual que algunos de nosotros. Pensaban, ¿por qué estás con esas personas? Pensaban, ¿por qué esas personas no deben estar contigo? Y esto fue lo que Jesús les dijo. En el verso 29, capítulo 5. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Los que ya han recibido el Evangelio, los que ya caminan en el Evangelio, los que están en la iglesia, los que dan diezmo, los que dan ofrenda, los que vienen a la oración, no tienen necesidad de médico. No tienen necesidad de escuchar de un médico. ¿Por qué? Porque ya están ahí, ya han recibido la sanidad, han recibido la vida eterna. Sino los que están enfermos. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Busca a los que están enfermos, porque Jesús vino a llamar a pecadores a arrepentimiento. Y a veces decimos, oh, ellos están pecando, ellos no merecen estar aquí, ellos no merecen escuchar. Pero Jesús vino para llamar a esas personas a arrepentimiento. Jesús vino por esas personas que están enfermas, por esas personas que no han escuchado de un Jesús que vino a sanar, un Jesús que vino a dar vida eterna. Un Jesús que tiene la respuesta. Vamos a leer una historia de una persona, because muchas veces decimos nosotros en nuestra vida que yo no tengo nada para decir. Yo no sé qué es lo que voy a predicar. Yo no sé cómo hablar con las personas. Pero quiero ir a una historia en San Juan 4. Vamos a aprender cómo Jesús predicó el Evangelio cuando estaba aquí. En San Juan 4 hay una mujer samaritana que Jesús fue a hablar con ella. Y ella decía, tú no puedes hablar conmigo. A tu tipo de personas no le gusta mi tipo de personas. Y Jesús rompió toda religión que las personas habían puesto. Y fue a hablar con esta mujer. Vamos a comenzar en verso 3. Dice, salió de Judía y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Salió de Judía y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Jesús estaba saliendo de una ciudad y tenía que ir a otra. Pero antes de ir a esa otra ciudad tenía que pasar por Samaria, porque había una mujer ahí que necesitaba ver a Jesús. Había una mujer ahí que necesitaba escuchar el Evangelio. He aprendido en mi vida que a veces nos enfocamos demasiado en lo que nosotros tenemos que hacer, a donde nosotros tenemos que llegar, en la próxima parada que nosotros tenemos que hacer, en la próxima parada que nosotros tenemos que hacer porque nuestros esposos nos están esperando o porque nuestros hijos nos están esperando, porque tenemos que ir a encontrarnos con alguien o estamos muy ocupados o tenemos que ir bien rápido. Y muchas veces le decimos a Jesús que no tenemos tiempo para hacer una parada por alguien, porque nosotros tenemos que llegar a la otra ciudad, nosotros tenemos que llegar a nuestra casa, tenemos que llegar a nuestros trabajos. Y a veces nos enfocamos tanto en lo que tenemos que hacer que nos olvidamos que Jesús estuvo aquí por personas. Jesús se movía por personas, Jesús se paraba por personas. Las personas hacían que Jesús se parara y Jesús se fuera. Jesús, su vida fue guiada por aquella persona que necesitaba escuchar de él. Y nosotros a veces somos guiados por
por las compras que tenemos que hacer, por el mercado que tenemos que hacer, por los hijos que tenemos que atender, y nos olvidamos de las personas que tal vez estén en Samaria, que tal vez estén esperando que nosotros nos paremos para ir a hablar con ellos. Y esto fue lo que Jesús hizo. Él tenía que ir a otra ciudad, tenía otra asignación que hacer, tenía otra cosa que hacer, pero él sabía que necesitaba parar por esta Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredera que Jacob dio a su hijo José. Y entonces en verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús estaba rompiendo toda religión, de que los judíos no podían hablar con los samaritanos, que los samaritanos no necesitaban escuchar del evangelio. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? En verso 13 respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es lo que Jesús le dijo a la mujer. El agua que tú estás agarrando ahora, donde tú estás ahora, no te va a satisfacer, no te va a durar. Vas a volver a tener sed, vas a volver a tener un vacío en ti. Pero el agua que yo tengo lo que tú estás buscando, que es un agua que nunca se acaba, un agua que siempre te va a dar y que nunca vas a tener más sed. Es un agua que te va a llenar tu vida y no solo te va a llenar, sino que va a salir de ti y va a llenarte vida eterna. Jesús le dijo, tengo un agua que te va a durar para toda la vida y no solamente en esta vida, pero en la vida eterna. Tengo la respuesta para lo que tú estás buscando. Eso fue lo que le dijo Jesús a ella. Eso es lo que nosotros le tenemos que decir a otras personas cuando estamos hablando. Es que nosotros sabemos que estás en un lugar donde sientes que no hay esperanza, donde sientes que siempre estás sin fuerzas, siempre estás que no hay salida, siempre estás que no sabes qué más hacer, siempre estás tratando de sacarte del pozo, de sacarte del hoyo que has hecho, de sacarte del hueco que has hecho. Estás en esta situación donde ya no puedes más, donde estás cansado, donde no hay solución. Pero hoy te digo que hay un agua viviente, hay un Jesús que te da agua viviente para satisfacer tu sed, que no tienes que estar más vacío, pero Él te llena de gozo, te llena de paz, te llena de sanidad, te llena de libertad, te ha dado vida y vida eterna. Eso es las buenas noticias del Evangelio, que hay un Jesús que tiene la respuesta para ti y para mí. Pero Jesús ya no está en esta tierra. Jesús nos ha dejado a ti y a mí para ir a compartir las buenas noticias del Evangelio. Jesús ya no está aquí. Si tú y yo no hablamos con personas del Evangelio, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a saber que hay un Dios que le ama? Y no podemos elegir a quienes le decimos y a quienes no le decimos. Porque Jesús nos muestra que Él estaba sentado con personas que otras personas no se querían sentar. Él fue a una ciudad donde los judíos no querían ir, donde no querían estar. Y estaba hablando con una mujer que ni siquiera podía hablar con. ¡Wow! Jesús nos muestra cómo compartir el Evangelio con estas personas. Te digo hoy, predica el Evangelio. En Hechos 1:8 nos dice, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Sé un testigo. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Y tal vez tú digas, Oriana, yo no sé qué compartir. Vamos a seguir leyendo en San Juan. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Jesús habla con ellos y empieza, vamos a leer en verso 27. Él seguía hablando con la mujer y vamos a leer en verso 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sus discípulos también estaban maravillados de con quién Jesús estaba hablando. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ellos? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Esto fue lo que la mujer dijo. Ven a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, que me ha ofrecido agua que no se va a acabar. Ven a ver a un hombre que me ha dicho que hay esperanza en mi vida. Él me dijo todo lo que yo había hecho, que había dormido con 5 hombres y con otro que tengo en mi casa. Él me dijo todo lo que había hecho, pero igual me ofreció agua viviente. Esto fue lo que la mujer fue a compartir con las personas en su ciudad. Y mira lo que pasó. En verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Muchos samaritanos vinieron a Jesús por la palabra de lo que la mujer había dicho. ¿Cuántas personas no han estado escuchando el evangelio porque no hemos hablado con aquella persona que todo el mundo dice no hables con ella, o que todo el mundo dice no se merecen el evangelio? ¿Qué es lo que le dices a las personas cuando vas a anunciar las buenas noticias? Hay un Jesús que sabe todo mi pecado. Hay un Jesús que sabe todo mi pasado. Hay un Jesús que me ha dado vida y vida abundante. Aún sabiendo lo que yo he hecho, aún sabiendo dónde yo he estado, Él me ha dado vida y vida en abundancia. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a ir a San Juan 15, verso 5. Dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Qué fruto estaba hablando Jesús? Esa palabra fruto significa el fruto de aquellas personas que vamos a ir a volver a traer a Cristo. Fruto es esas personas que vamos a ir a recuperar para traerlos de vuelta al Evangelio, para traerlos de vuelta a Jesús, para traerlos de vuelta a esperanza, para traerlos de vuelta a sanidad. Que Dios ha tenido un propósito con cada uno de ellos. Y espero que hoy, cuando estés recibiendo este mensaje, empecemos a caminar como Jesús caminó y vayamos y prediquemos el Evangelio a cada una de las personas que Dios nos ha dado alrededor de nosotros. Espero que este mensaje haya cambiado tu vida. Que hoy digas, Oriana, yo voy a ir y voy a compartir el Evangelio con alguien. Voy a ir y le voy a decir buenas noticias a alguien.
Y si esta es la primera vez que tú has escuchado de las buenas noticias, que has escuchado de este Jesús que te ama, de este Dios que te ama, que tiene un propósito para tu vida, y quieres recibir el regalo que Dios te ha dado, repite esto conmigo. Di: Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que te necesito en mi vida. Hoy te doy mi vida. Perdóname de mis pecados. Límpiame con tu sangre. Declaro que hoy soy lleno con el Espíritu Santo. Recibo el Espíritu Santo. Recibo tu unción, recibo tu amor. Te doy gracias por haber morido por mí. Y pido que me llenes con un hambre por aquellas personas que están perdidas. Por un hambre por aquellas personas que todavía no conocen de ti. Y que yo pueda compartir con ellos lo que tú has hecho en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración y has dado tu vida a Dios, o tienes algún testimonio que compartir conmigo hoy, busca en mi descripción. Hay un link que puedes tocar y puedes poner tu información de que hoy diste tu vida a Jesús. Quiero ayudarte en tu nueva aventura de ser un hijo de Dios.